Unidad 3, el marco conceptual. 3.1. El marco conceptual. Objetivos de los EECC. Requisitos de la información contable. Elementos de los EECC. Reconocimiento y medición de los EECC. El marco conceptual. La RT 16 de la FACC establece el marco conceptual contable argentino, en donde establece un conjunto de conceptos fundamentales que sirven a la Federación, para definir el contenido de las futuras RT sobre normas contables profesionales. A los emisores y auditores de EECC, para resolver las situaciones que no estuvieran expresamente contempladas por las normas contables profesionales. A los analistas y otros usuarios, para interpretar más adecuadamente las normas contables profesionales. Dentro de esta RT se tratan también los siguientes temas. Objetivo de los EECC. Requisitos de la información contenida en los EECC. Elementos integrantes de los EECC. Reconocimiento y evaluación de los EECC. Modelo contable. Desviaciones o excepciones permisables y significación e importancia de lo que se expone en los EECC. Una crítica que se le hace a la redacción de la RT, es el texto que figura al final de la introducción, donde se afirma que en caso de discrepancia entre lo establecido en esta RT, que sirve como base para la redacción de normas, y lo establecido en una RT posterior, prevalecerá esta última. Esto hace discutir sobre si el marco conceptual es realmente la ley de leyes dentro de las RT de la Federación, o si es meramente informativa. Objetivo de los estados contables. Según la RT 16, el objetivo de los EECC es el de proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha dada, y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas de los usuarios. Asimismo establece que los usuarios de la información son los entes ajenos al emisor, y enumera a modo de ejemplo, según las necesidades que puedan tener. Inversores actuales y potenciales, interesados en el pago de dividendos y otro tipo de información útil para la compra, retención o venta de sus participaciones. Los empleados del ente emisor, atentos a la capacidad del ente para hacer frente a sus obligaciones laborales. Acreedores actuales y potenciales, interesados en si el ente podrá hacer frente a sus obligaciones. Los clientes, cuando tienen algún tipo de dependencia comercial con el ente emisor. El Estado, tanto para definir los tributos, política fiscal y social, como para obtener datos estadísticos sobre el funcionamiento de la economía. Ante la imposibilidad de que los EECC satisfagan todas y cada una de las necesidades de los posibles usuarios, la RT establece los usuarios tipo de la información contable, y los enumera. Cualquiera fuera el ente emisor, inversores y acreedores, actuales y potenciales. Adicionalmente, para entes sin fines de lucro, a quienes les proveen no podrían suministrar recursos, socios. Para entidades gubernamentales, a los correspondientes cuerpos legislativos y de fiscalización. También se establecen los contenidos mínimos de los EECC, los cuales son: su situación patrimonial a la fecha de emisión. La evolución del patrimonio, con las causas del resultado del periodo. La evolución de la situación financiera en el periodo, expuesta de modo que permita conocer los efectos de las actividades operativas de inversión y financiación que hubiese realizado. Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y los acreedores recibirán del ente por distintos conceptos, por ejemplo, dividendos, intereses, etc. Como última aclaración, la RT dicta que los organismos gubernamentales y los entes sin fines de lucro deberán suministrar información que les permita demostrar que los recursos fueron obtenidos y empleados según los presupuestos aprobados. Además, en todo caso, los emisores deberán incluir explicaciones e interpretaciones que ayuden a entender mejor la información incluida en los EECC. Requisitos de la información contenida en los estados contables. En esta sección la norma se divide en dos partes. La primera parte habla sobre los atributos que tiene que reunir la información contenida en los EECC, que deben ser aplicados en su conjunto y buscando un equilibrio entre ellos, mediante la aplicación del criterio profesional. La segunda parte trata sobre las restricciones o limitaciones que condicionan la aplicación completa de tales atributos. Atributos. Pertinencia, también llamada atingencia, se refiere a que la información debe poder cumplir con los objetivos de los EECC. Esto sucede cuando la información sirve para confirmar o corregir una información anterior, tiene valor confirmatorio,
o cuando sirve para aumentar las posibilidades de predecir correctamente las consecuencias de los hechos pasados o presentes, tiene valor predictivo. Confiabilidad, también llamado credibilidad, se refiere a que la información debe ser creíble para sus usuarios. Para esto, debe reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad. Aproximación a la realidad: la información debe guardar una correspondencia razonable con los fenómenos que pretende describir, por lo cual no debe estar afectada por errores u omisiones importantes ni deformaciones dirigidas a beneficiar los intereses particulares del emisor o de otras personas. Se habla de una aproximación a la realidad ya que se hace imposible reproducir una imagen exacta en los EECC, debido a la dificultad de medir ciertos hechos y también a la incertidumbre que tienen algunas operaciones, como cobrabilidad de créditos, vida útil de un bien o costo por garantías postventa. Para que la información se aproxime a la realidad, debe reunir los requisitos de esencialidad, neutralidad e integridad. Esencialidad: sustancia sobre la forma. Establece que la esencia económica de los hechos debe prevalecer sobre la instrumentación jurídica del mismo. Esto no quiere decir que se desconozca el aspecto jurídico, pero la interpretación debe ser acompañada por los fundamentos adecuados. Neutralidad: objetividad o ausencia de sesgos. La información no debe estar sesgada o deformada para favorecer al ente emisor o para influir sobre la conducta de los usuarios en una dirección predeterminada. Los EECC no son objetivos o neutrales cuando intentan direccionar la decisión de los usuarios hacia un desenlace específico. Para que los EECC sean neutrales, se considera que varios observadores de EECC que tienen similar independencia de criterio y que aplican diligentemente las normas contables, arriben a medidas que difieran poco o nada entre sí. Hay ocasiones en que es imposible medir ciertos hechos de manera neutral y objetiva, y, en consecuencia, las normas no dicen nada sobre esas mediciones, por EJ. Algunos intangibles que algunas empresas generan valor llave y sus componentes, o las sumas a desembolsar por juicios en contra del ente con alta probabilidad de fallo en contra y que desconoce el monto. En estos casos, los emisores de EECC deben acompañarlos con las explicaciones e interpretaciones que ayuden a comprender la información. Integridad: la información debe ser completa. La omisión de información pertinente o significativa convierte a los EECC en falsos o no confiables. Verificabilidad: cualquier persona, con los conocimientos y elementos de juicio necesarios, debe ser capaz de corroborar la información plasmada en los EECC. Sistematicidad: los EECC no pueden ser confeccionados de forma arbitraria, sino que debe estar orgánicamente ordenada, basándose en las NCP. Algunos autores consideran que este atributo está incluido en el de comparabilidad. Comparabilidad: este atributo se refiere a la comparabilidad de EECC en tres situaciones. Entre los diferentes EECC de un ente a la misma fecha, por EJ. Que el resultado del periodo que surge del ERR coincida con el del estado de evolución del patrimonio y el ESP. Diferentes EECC de un ente a diferentes fechas. Entre distintos entes. La RT también hace mención a las condiciones ideales para reducir el margen de error al confeccionar los EECC de un ente a la misma fecha, como ser. Que estén expresados en la misma unidad de medida. Que los criterios de medición sean coherentes en los distintos estados. Que las informaciones que se suministren de un mismo estado tengan las mismas bases. Y, además, trata sobre las condiciones ideales de comparabilidad entre estados contables sucesivos de un mismo ente. Si se mantienen las mismas reglas de medición y de exposición. Si los periodos comparados fueran de igual duración. En esos periodos no existieran estacionalidades distintas. No se iniciaran o se discontinuaran nuevos negocios, o actividades o siniestros que afectaran las operaciones. La primera condición es imposible de cumplir debido a las nuevas normas que se emiten continuamente. Mientras tanto, las últimas tres pueden no cumplirse por circunstancias de hecho. De todas formas, en los EECC deberán aclararse las mismas. Claridad: los EECC no deben excluir información pertinente por su complejidad para el entendimiento de los usuarios tipo, sin embargo, los mismos deben ser confeccionados utilizando un lenguaje preciso, evitando ambigüedades y que sea inteligible para lectores que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios y de la terminología contable. Restricciones que condicionan el logro de los requisitos. Oportunidad: la información debe suministrarse en tiempo conveniente para que pueda influir en la toma de decisiones de los usuarios,
ya que la información presentada con retraso puede perder la pertinencia y su utilidad. Cabe destacar que en ciertas situaciones, a mayor oportunidad, menor confiabilidad de la información, transacciones futuras de la que aún no se conocen los detalles, por lo que es necesario plantear un equilibrio entre estos. El equilibrio se encontrará en la mejor manera en que la información satisfaga las necesidades de los usuarios tipo. Equilibrio entre costos y beneficios. Toda información tiene un costo. La regla general sería que el límite del mismo sea la utilidad que brinda la información, pero en la práctica no sucede de esa manera. El marco conceptual dice que las NCP no podrán dejar de aplicarse por razones de costo, aunque permite la aplicación de métodos alternativos por razones de esa índole, que estén autorizados por la misma. El ente emisor debe fundamentar la utilización de métodos alternativos. Impracticabilidad. La aplicación de una norma o criterio será impracticable cuando se hayan efectuado todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para este criterio se proporcionarán exenciones específicas en las RT e interpretaciones al aplicar requerimientos particulares. Elementos de los estados contables. Se refiere a los elementos que debe considerar la contabilidad para poder brindar información sobre los siguientes aspectos de los entes emisores. Su situación patrimonial a la fecha de los EECC. La evolución de su patrimonio en dicho periodo. Y la evolución de la situación financiera en el mismo periodo. Situación patrimonial. Los elementos que componen la situación patrimonial son: activo, son el conjunto de bienes y derechos, materiales e inmateriales que tienen valor económico, ya sea valor de cambio, cuando el bien puede canjearse por efectivo u otro activo, sirve para cancelar una obligación o para distribuirlo entre los propietarios del ente, o valor de uso, cuando puede emplearse en la generación de ingresos. La norma señala que para la existencia de un activo, el bien debe representar efectivo o equivalentes o tener la aptitud para generar un flujo positivo de efectivo o equivalentes. Los hechos futuros no configuran un activo, por sí mismas. Pasivos, son las obligaciones ciertas y contingentes del ente con terceros. El pasivo se constituye cuando, debido a un hecho anterior, el ente está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que esto ocurra. La cancelación es ineludible, en operaciones ciertas, o altamente probable, en operaciones contingentes, y debe efectuarse en una fecha determinada o determinable, o por la ocurrencia de un hecho o a pedido del acreedor. El pasivo abarca a las obligaciones legales, nacidas de un contrato, y las voluntarias, cuando es fácilmente deducible que el ente asume la responsabilidad frente a terceros. Patrimonio neto, es el que resulta de los aportes de los propietarios y la acumulación de resultados, excepción para entes sin fines de lucro que no tienen aportes. Participación de accionistas no controlantes en los patrimonios de las empresas controladas, cuando se presenta información consolidada de una sociedad controlante y sus sociedades controladas, y parte del capital de las controladas está en manos de otros accionistas. Estas participaciones no integran el pasivo del grupo económico, siempre que éste no se haya comprometido a entregar recursos o prestar servicios, ni del patrimonio de la controlante, ya que no representan derechos de los accionistas. A razón de esto, se considera que patrimonio neto igual a activo pasivo participaciones de accionistas no controlantes en empresas controladas. Evolución patrimonial. La cuantía del patrimonio puede variar debido a transacciones con los propietarios o sus equivalentes, se refiere a los aportes o retiros que estos efectúan del capital del ente. Los aportes pueden ser el de entregar efectivo o bienes, prestar un servicio, hacerse cargo de pasivos o condonar un crédito previamente acordado. Los retiros implican la obligación del ente de entregar recursos a los propietarios, prestarles un servicio, asumir alguna obligación por su cuenta o condonarles un crédito previamente acordado. Solo se tienen en cuenta las transacciones en las que el propietario actúa en carácter de tal, por EJ, si entrega mercaderías para luego cobrarlas, es una transacción comercial. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, son ingresos los aumentos del patrimonio surgidos en las transacciones comerciales normales del ente y en hechos no transaccionales que sean normales a la actividad, crecimiento vegetativo, extracción de RRNN. Los gastos son reducciones del patrimonio relacionadas a la actividad del ente y siempre están relacionadas con un ingreso. Las ganancias y pérdidas son variaciones del patrimonio que se dan por sucesos extraordinarios, transaccionales o no.
Las ganancias y pérdidas no tienen una relación directa con un ingreso o un gasto, aunque son susceptibles de gravamen, ganancias, y pueden reducir las obligaciones impositivas, pérdidas. Impuestos sobre las ganancias, se aplican al resultado neto del ente, por lo que dependen del flujo de I, G, GIP. Participaciones de accionistas no controlantes en los resultados de las empresas controladas. Estos resultados dependen de los I, G, GIP de las empresas controladas y de los gravámenes a los mismos. Variaciones patrimoniales puramente cualitativas. La norma se refiere a variaciones permutativas que no afectan la cuantía del patrimonio. El marco conceptual contiene al estado de resultados dentro de la evolución patrimonial. Evolución financiera. Recursos financieros. Se consideran RRFF a los medios de pago de las obligaciones del ente, como ser el efectivo y las inversiones de alta liquidez y que están sujetas a riesgos insignificantes de cambio de valor. Orígenes y aplicaciones. Las variaciones del efectivo y sus equivalentes constituyen orígenes cuando incrementan su importe y aplicaciones cuando lo reducen. Reconocimiento y medición de los elementos de los estados contables. Para que los elementos de los EECC sean reconocidos deben cumplir con las definiciones de los mismos y poseer los atributos necesarios para que puedan asignársele mediciones contables que permitan cumplir con el requisito de confiabilidad. El reconocimiento contable de un elemento se efectúa una vez que cumpla con todas las condiciones indicadas. Los activos y pasivos que dejen de cumplir con estas condiciones deben ser retirados de los EECC. Si es imposible asignar una medición contable a un elemento, se debe informar en los EECC. Las mediciones contables se basan en los principios del modelo contable vigente. 3.2. Normativa contable internacional. Marco conceptual. Breve reseña. Objetivos del marco conceptual. El marco conceptual establece los conceptos de manera de que pueda aplicarse a una variada gama de modelos contables, así como de concepciones del capital y del mantenimiento del capital. Entre los propósitos está ayudar en la emisión de normas, a la aplicación de las NIIF, normas internacionales de información financiera, y en el tratamiento de materias que no han sido objeto de una NIIF. Ayuda a los usuarios de los estados financieros, EECC, en la interpretación de la información contenida en ellos, preparados de conformidad con las NIIF. También ayuda a los auditores a formar una opinión sobre si los EFF son preparados de acuerdo a las NIIF. El marco conceptual internacional, a diferencia de nuestro MC, no está contenido en una norma. Mantiene en similitud con nuestro marco la cuestión sobre las discrepancias entre las NIIF emitidas y el MC, donde prevalecen las primeras. El MC está en revisión permanente para disminuir estos conflictos con las NIIF. Alcance. Este MC trata sobre objetivo de los EEFF. Características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los EEFF. Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los EEFF. Conceptos de capital y de mantenimiento de capital. Objetivo de los estados financieros. El objetivo de los EEFF es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera del ente. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar decisiones económicas. Hipótesis fundamentales. Base de acumulación, devengo. Los efectos de las transacciones y demás sucesos, se reconocen cuando ocurren, y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. Asimismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los EFF de los periodos con los cuales se relacionan. Negocio en marcha. Los EFF se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Si no es el caso de la entidad, los EFF pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelarse. Características cualitativas de la información. Son los atributos que hacen a la información de los EFF útil para la toma de decisiones de los usuarios. Comprensibilidad. La info de los EFF debe ser fácilmente comprensible para los usuarios. Para este propósito se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como su contabilidad. Sin embargo, a causa de la relevancia por la necesidad de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no debe excluirse información por razones de dificultad para su comprensión. Para ser útil,
la información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien para confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Importancia relativa o materialidad. La información tiene importancia relativa o es material, cuando su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios. Fiabilidad. La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. La información puede ser relevante, pero tan poco confiable en su naturaleza, que su reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de equívocos. Representación fiel. Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que represente. Así, por ejemplo, un balance debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que han dado como resultado los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad en la fecha de la información, siempre que cumplan los requisitos para su reconocimiento. Esencia sobre forma. Si la información sirve para representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretenden reflejar, es necesario que estos se contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no meramente según su forma legal. Neutralidad. Para ser fiable, la información contenida en los EFF debe ser lo más objetiva posible, o sea, libre de sesgo. Prudencia. Es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto. Integridad. Para ser fiable, la información en los EFF debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Comparabilidad. Los EFF deben ser capaces de confrontarse a lo largo del tiempo para identificar tendencias de la situación financiera y del desempeño del ente. La necesidad de comparabilidad no debe ser confundida con la mera uniformidad, y tampoco debe permitirse que llegue a ser un impedimento para la introducción de normas contables mejoradas. Es importante que los EFF muestren la información correspondiente a los periodos precedentes. Restricciones a la información relevante y fiable. Oportunidad. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. Hay que tener en cuenta la relación inversa existente entre oportunidad y fiabilidad, por lo que la gerencia deberá encontrar el equilibrio entre ambos aspectos a la hora de considerar la información. Equilibrio entre el costo y el beneficio. Los beneficios proporcionados por la información deben ser mayores a los costos de obtenerla. Elementos de los estados financieros. Los EFF reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros eventos, mediante su agrupación en clases amplias, de acuerdo a sus características económicas. Estas amplias clases son los elementos de los EFF. Los elementos relacionados con la situación patrimonial del ente son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Mientras que los relacionados con los resultados de la actividad desarrollada por el ente son los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento, que son: que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad. Que la partida tenga un costo o valor susceptible de ser medido con fiabilidad. Medición de los elementos de los estados financieros. Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los EFF, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. En los EFF, se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Costo histórico. Los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición.
Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. Valor realizable. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes que se esperan puedan cancelar las deudas en el curso normal de la operación. Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. Conceptos de capital y mantenimiento de capital. La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus EFF. Bajo esta concepción del capital, que se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es sinónimo de activos netos o patrimonio neto de la entidad. La ganancia estará dada por el mayor importe en el patrimonio neto al final del periodo, confrontado con el patrimonio neto al inicio. Sí, por el contrario, se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la consideración de la capacidad productiva. El capital es la capacidad operativa del ente, basada en, por ejemplo, el número de unidades producidas diariamente. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos de la entidad al final del periodo excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante el periodo. 3.3. La ética, actitud del preparador de información contable. La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. A su vez, la moral es el conjunto de facultades del espíritu de influencia sobre la conciencia. Siendo la ética la ciencia aplicada al arte de vivir y la moral el conjunto de hechos psicológicos que dignifican la vida, nada se opone a lo que pensamos, en el sentido de aplicar conjuntamente la moral y la ética a la profesión contable para construir lo que se ha de llamar moral ética. En relación con la información también puede haber un comportamiento ético y uno no aceptable o no ético. El ético es aquel que responde a las normas morales, aceptadas y preferidas respecto a otras, y el no ético es aquel que por el contrario no responde a alguna de esas normas aceptadas y preferidas. La asignación de valor es una tarea subjetiva y deberá tener en cuenta normas morales, legales y profesionales. Conforme a esta norma hay un deber ser, que es una forma aceptable del comportamiento del hombre, tanto en el plano individual como en el social. La ética, como disciplina, interviene en la contabilidad porque se trata del obrar humano y es el hombre el que realiza los informes contables. Principales aspectos vinculados a la ética de la información. Veracidad. Oportunidad. Confidencialidad. Significatividad. Prudencia. Se considera que el empresario también debe ser ético y su comportamiento debe suministrar información real. Competencia leal. Publicidad real. Dar información correcta y completa. Responsabilidad para asumir sus compromisos. Responsabilidad social de las organizaciones. Por lo tanto, la ética aplicada a la profesión confiere al sujeto ciertos deberes y derechos especiales, como son, el trabajo orientado al bien común, capacidad profesional, capacitación, objetividad, independencia, capacidad intelectual, moral, física, solidaridad, secreto profesional. El Código de Ética. Es la aceptación de los profesionales en ciencias económicas acerca de las obligaciones que tienen de observar una disciplina más allá de las exigencias globales. Tiene la finalidad de dar a conocer al usuario de sus servicios que la profesión contable debe realizar una labor honesta y eficiente. Cada consejo profesional de ciencias económicas tiene su propio código de ética. En el caso del contador, la ética es un sistema de principios morales y conjunto de reglas a observar en las relaciones con los clientes,
el público y otros profesionales. Se relaciona con la independencia, autodisciplina e integración moral del mismo. Conclusión. La aplicación de la ética en su desenvolvimiento profesional es de gran importancia. El tema de la ética es una preocupación mundial. Los comportamientos no éticos desvalorizan la profesión contable impactando en su credibilidad. Puso en peligro la confiabilidad de nuestra profesión. El código se aplica en todos los consejos.